Hola José Miguel. Hola, Mónica. Tenía muchas ganas de tener esta charla contigo porque creo que es muy importante poder explicar a la gente la importancia del papel de los ingenieros en nuestro sector, que es el de la fotovoltaica. Lo primero que me gustaría es que me contaras un poco desde tu punto de vista por qué es importante, por qué es relevante el papel de ingeniero a la hora de un diseño eficiente en una instalación solar. Yo creo, desde mi punto de vista profesional, que la labor de un ingeniero es importante sobre todo para realizar una instalación eficiente y acorde a las necesidades del cliente. Me explico. Hay empresas que lo que realizan es un pack. El cliente les da unas necesidades y la empresa responde con un pack. Entonces yo creo que ahí tiene que entrar la labor de un ingeniero, como hacemos en nuestra empresa, y especificar las necesidades de cada cliente. Es decir, nos tenemos que amoldar a lo que él pide con un correcto dimensionamiento, un correcto estudio de sombras, un correcto factor de autoconsumo y eficiencia energética, y así poder establecer una instalación correcta. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tiene que hacer un ingeniero es realizar una instalación eficiente y correcta para cada cliente. Luego volvemos a lo que nosotros siempre hablamos entre nosotros de la importancia absoluta de que una instalación sea realmente a la medida. Exactamente, exactamente. En vez de hacer un pack general, hacer un estudio concreto para cada cliente, porque es cierto que cada cliente tiene sus necesidades, nos tenemos que ajustar a unos parámetros. Entonces, como bien has dicho, es hacer una instalación propia para cada cliente. José Miguel, ¿y para ti cómo de importante es hacer un buen estudio de sombras? Yo creo que es de los factores más importantes a tener en cuenta y te explico por qué. Sobre todo en ámbito residencial. Hay diferentes elementos en las viviendas habituales como chimeneas, beluxes, antenas, sombra por otro tejado, que necesitamos tener en cuenta. Y como alguna vez te he comentado, te vuelvo a recordar por qué. Cuando ponemos un inversor central, que es el más común, Sí, ya sea Huawei, Fronius, diferentes marcas, va conectado por string de paneles. Un string de paneles es la unión de varios paneles fotovoltaicos en serie. Entonces, imagínate, en un caso tenemos 10 paneles. Si hay un elemento externo que produce una sombra en un panel solo, va a afectar a toda la cadena y va a disminuir el rendimiento de toda la cadena. Por lo tanto, como he dicho al principio de la pregunta, yo lo pondría en uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Los que más afectan a la hora de un buen diseño. Totalmente. Yo creo que una de las claves más importantes a la hora de conseguir que realmente tu instalación sea eficiente, al final tú haces una inversión porque lo que pretendes es conseguir un ahorro. Uno de los factores realmente críticos yo creo que es un correcto dimensionamiento. Totalmente de acuerdo. Además, el dimensionamiento va, como tú has comentado, con la eficiencia. Hay que tener en cuenta el sombreado, como se ha mencionado anteriormente, pero desde mi punto de vista, otros factores importantes también son un buen autoconsumo y una buena eficiencia energética. Es decir, en relación a hacer un estudio propio para cada vivienda, tenemos que tener en cuenta también porcentaje de autoconsumo. Esto va en relación a que si pones un panel únicamente en tu vivienda está muy bien porque vas a tener 100% de autoconsumo, Claro. pero no vas a cubrir tus necesidades, valga la redundancia, de consumo. El caso contrario es que si pones 25 paneles vas a tener muchísima producción, pero vas a tener muchísimos excedentes y se te va a ir el precio de la instalación a un valor que no te corresponde. Entonces, en el campo del dimensionamiento incluiría el sombreado, el cálculo del número de paneles y una buena relación entre autoconsumo y eficiencia energética. Por ejemplo, yo sí que he hablado con algunos de nuestros clientes que al principio, antes de contactar con nosotros, la idea que tienen es, bueno, voy a poner paneles para el momento de consumo máximo que tenga al año. Tú como ingeniero, ¿eso cómo lo valoras? No lo valoro mal, pero creo que es una decisión más personal. Es decir, lo lógico desde un punto de vista técnico, siempre hablo desde un punto de vista técnico, es tener en cuenta el conjunto global y no una parte, me explico. Se puede hacer un dimensionamiento teniendo en cuenta los peores meses del año, se puede hacer un dimensionamiento teniendo en cuenta los mejores meses del año, pero lo lógico sería establecer una media. Es cierto que hay clientes que por X necesidades puntuales hay que dimensionar teniendo en cuenta un valor u otro, pero yo desde un punto de vista técnico creo que lo más adecuado sería dimensionar para todo el año. Claro, entonces, una vez más, el contratar al final con una empresa que disponga de un ingeniero te permite
el contar con una opinión Exactamente. experta, aunque al final el cliente en última instancia es el Exacto. que tiene que tomar la decisión de qué es lo que quiere conseguir a través de esa instalación solar. Exactamente. Pero aunque el cliente decida, en la parte final tú ya le estás dando otro punto de Obvio. vista que es más Sí, técnico. le estás dando la información. Exactamente. Entonces el cliente quiere dimensionar para esto en concreto. Tú le haces el estudio, pero le das otra opción que Sí. valora también esta parte. Entonces el cliente ya luego decide y lo pone en una balanza, pero por eso también Sí, es el desde el plus de tener conocimiento. un técnico profesional en la plantilla. Genial. Bueno, yo creo que es obvio, solamente hay que asomarse a la ventana y mirar los tejados, que ahora mismo estamos viviendo un momento brillante de auge en el sector fotovoltaico. Tú como ingeniero, ¿qué visión tienes de lo que está ocurriendo y qué es lo que te parece que va a ocurrir en el futuro? Yo creo que, lógicamente, como tú has dicho, es asomarte a tu vecino, a la empresa de tu pueblo, de tu ciudad, de tu zona y ver que todo el mundo se está subiendo al carro de la fotovoltaica. Entonces, veo una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva, lógicamente, es que es una energía renovable. Es cierto que hay gente que puede considerar que es un precio elevado, pero es accesible a todo el mundo. Sí, lo creo. El problema es que hay gente que ve más allá y simplemente piensa en el beneficio personal y eso conlleva a que empresas que no son especializadas ni profesionales se suman al carro. Es un tema que me preocupa especialmente. Te voy a poner un ejemplo. El otro día justo hay un vecino nuestro en la calle que trabaja en una empresa y que pidió presupuesto en su pueblo para una instalación fotovoltaica. Entonces, tú entras en la empresa y no es relacionada con fotovoltaica. Ya. Por ejemplo, Sí. fontanería. Entonces, el hecho de que es lógicamente un boom hace que se potencie sus cualidades, pero también sus defectos, haciendo que empresas que no son especializadas ni tienen interés en las energías renovables se suman al carro. Sí, fíjate, yo vivo como sabes, en piso, en una comunidad de vecinos y bueno, este año me ha tocado la maravillosa sensación de ser vicepresidenta. Entonces, hay un representante de cada portal y me decía uno de los representantes, él es peluquero, tiene un establecimiento en la ciudad, y me decía que uno de sus clientes, que es comercial de alarmas, le había propuesto que le facilitase las facturas de la comunidad de la electricidad y que él tenía un amigo que era electricista, que a su vez... Lo que quiero decir con todo esto es que me parece que es muy peligroso, porque al ser un sector en auge, y es cierto que otros sectores de la economía no se encuentran en su mejor momento, es fácil caer en la tentación de entrar en un sector en el que, bueno, esto es como todo, todos los trabajos son sencillos, o la mayoría de los trabajos son sencillos una vez que los dominas, una vez que controlas, y cuando no es así, claro, los problemas son, yo creo, bastante graves en algunos casos, porque también nos ha ocurrido, sin ir más lejos, esta mañana teníamos una llamada de una señora bueno, pues que le han dejado la instalación a medias. El otro día uno de nuestros técnicos estuvo en una casa evaluando si podíamos ayudar a unos clientes bueno, pues que no les funcionaba la instalación y tenía dos problemas. Por un lado, no sabía en qué estado se había quedado esa instalación, y por otra parte, esos instaladores, esa empresa había desaparecido. Y eso a mí me da un poco de miedo. Claro, lo que hay que hacer es ver el global. Es decir, aparte de realizar la instalación concretamente, puede ser eso, que una empresa te deje colgada. Hay que ser también, como somos nosotros, instaladores oficiales de marcas conocidas, un servicio técnico apropiado, y si hay alguna incidencia, poder resolverla. Entonces, no hay que ver solo el precio económico, que es la empresa... Ese coste inicial, exactamente, sí. que hay empresas que van a un menor coste inicial, pero hay que tener en cuenta todo el global, los materiales de la instalación, las marcas que se utilizan, el servicio técnico que se da. Entonces... Claro, yo desde dentro, nosotros somos instaladores certificados de marcas como SunPower, como Sonnen, como Enphase. Ellos mismos nos recomiendan a los clientes. Y claro, yo desde dentro entiendo hasta qué punto es un plus absolutamente añadido y es una garantía absoluta el trabajar con empresas de estas características. Pero me da miedo el que quizás la gente de la calle no tiene la suficiente información para entender el problema que tiene el no trabajar con una empresa de estas características.
Totalmente de acuerdo. Por eso siempre viene bien informarse antes de realizar una instalación de este calibre. Sí, es fundamental. Preguntar de quiénes somos instaladores oficiales, como has dicho, en microinversores en Face, paneles SunPower, y comparar más allá de eso, del precio, las calidades y las garantías que podemos ofrecer una empresa como la nuestra. Desde el punto de vista de ingeniero, ¿tú crees que las instalaciones solares fotovoltaicas, la energía renovable fotovoltaica, es un boom pasajero o ha venido para quedarse con nosotros? Espero, quiero y confío que haya venido para quedarse con nosotros. Es cierto que dentro de las energías renovables, para mí, tanto personal como de manera que se pueda demostrar, la eólica y sobre todo la fotovoltaica son los dos pilares fundamentales. Sí, es cierto que hay geotermia, maremotriz, etcétera, pero una energía renovable accesible para todo el mundo. Sí, no necesitas estar en costa, exactamente, no necesitas... tan barata, con tan buen rendimiento como la fotovoltaica, espero y confío que no solo sea el boom. Es cierto que, claro, como hemos comentado antes, hay empresas que van a aparecer y a desaparecer por fotovoltaica, entonces puede repercutir en la opinión que tenga la gente sobre fotovoltaica, porque justo da con una mala experiencia de una empresa que no ha sabido dar con sus necesidades. Claro, pero sobre todo la cantidad de paneles que salen, la cantidad de inversores, las funcionalidades que te dan por... Claro, porque yo creo que efectivamente es una industria en desarrollo, pero aún estamos en unos estadios como muy iniciales. Entonces, yo confío en que a lo largo de los años se vaya perfeccionando, pero también creo que en el momento actual no hay que esperar mucho más, porque ya es eficiente y está comprobado, como tú dices, que realmente funciona. Claro, es decir, si tú, las experiencias con los clientes con los que nosotros hablamos todos los días, te dice que al final hay clientes que antes estaban pagando, antes incluso de la subida absoluta de la luz que ha ocurrido en el último año, estaban teniendo facturas de 100 y pico euros y ahora mismo están pagando 5 y 6 euros, es literal. Con lo cual es real, ahora mismo en el momento actual funciona. Pero yo creo, estoy convencida de que esto es nada más que acaba de nacer. Exactamente. Y que tiene que mejorar aún mucho. Y ya como último inciso, por ejemplo, cuando se creó el inversor central seguro que no se pensaba en los microinversores. Sí. Cuando se hizo un panel normal no se pensaba en los paneles flexibles. Cuando haces una casa no piensas que se puede hacer una instalación flotante. Entonces es una continua evolución que yo estoy de acuerdo contigo que estamos a un 10%, un 1%, un 5% del desarrollo y del potencial que tiene fotovoltaica. Y como ingeniero que ha estudiado ingeniería eléctrica en este caso, ¿crees que debería tener un mayor peso cada vez en las formaciones en grados y en cualquier otro tipo de formación, másteres, formación profesional, etcétera, la energía fotovoltaica, la energía solar, no solamente ya en grados que desde hace unos años están vigentes, que son específicos de energía, sino en ingeniería como tal, como una parte de cualquier formación de ingeniero? Sí, o sea, partiendo de la base de que yo implementaría más las energías renovables, matizaría en el tipo de carrera. Es decir, en la mía, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso particular, yo hice ingeniería eléctrica en la Carlos III y yo asignaturas única y exclusivamente de renovables di en un cuatrimestre solo, en el último año de carrera, que era eólica y fotovoltaica. Fueron 4 meses, de los cuales 2 fueron eólica y 2 fueron fotovoltaica. Entonces, en mi caso específico, no sé cómo, si durante un año dar una materia cada año, no sé cómo, pero implementaría 100% el aumento de claro, es que al final os obliga a los ingenieros, más allá de vuestra formación en el grado, que está bien siempre aprender cosas nuevas, pero sí que es verdad que os obliga a hacer una inversión importante de tiempo y a veces también económica para seguir formándoos en mayor profundidad para poder trabajar con garantías en el sector. Exactamente, porque luego, claro, cuando ya acabas, por ejemplo, mi graduado, la manera de seguir obteniendo conocimientos aparte de trabajar eso, que tú has comentado, realizar un máster que ya me vuelve a quitar más tiempo, más dinero. Inversión de dinero. Si eso se pudiese implementar de alguna manera en los últimos años de carrera, yo creo que sería la mejor opción. Bueno, poco a poco yo creo que avanzaremos en esa dirección porque realmente es beneficiosa a nivel social, ya ni siquiera hablamos a nivel particular.
a nivel de empresa es un bien social y debe cuidarse como tal, yo creo. Estoy de acuerdo. José Miguel, me ha encantado tener este ratito de charla porque muchas veces en nuestra vorágine del día a día no podemos permitirnos el parar un poquito el lujo de a intercambiar esas impresiones y creo que siempre es súper beneficioso y enriquecedor. Totalmente de acuerdo, un placer, Mónica. Igualmente.